abuelas. ¿Y las víctimas qué? Es la gran pregunta. Por eso a esta hora nos acompaña Sebastián Escobar. Él es integrante del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, y precisamente ese colectivo de abogados ha sido el colectivo de abogados más grande que ha llevado casos de víctimas en Colombia, de víctimas del conflicto armado. Y lo quiero saludar, abogado Escobar, preguntándole sobre la opinión que tienen desde el colectivo y desde quienes representan a muchas de las víctimas en Colombia sobre ese proyecto de ley, si lo conoce y si sabe de él, de ese proyecto de las segundas oportunidades, de la Ley de Justicia y Paz recargada. Bienvenido y gracias por atendernos. Hola Camila, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. En efecto, hemos conocido el proyecto de ley que ha presentado el representante a la Cámara. Es un proyecto de ley que introduce modificaciones estructurales a la Ley de Justicia y Paz, o la Ley 975 de 2005, que uno puede más o menos como resumir en tres aspectos. Por un lado, introduce unos límites temporales para la investigación y judicialización de las personas que ya venían siendo procesadas por la Ley 975, que básicamente o principalmente son integrantes de las estructuras paramilitares. Solo en algunos casos, algunos integrantes de las extintas FARC también fueron procesadas bajo esta ley, pero de forma casi que residual. En segundo lugar, se abre ese mecanismo para que a través de este puedan ser juzgados personas integrantes de estas organizaciones criminales de crimen de alto impacto, como se conocen hoy en día y como fueron definidas también en la Ley 2272 de 2022, donde se establecen algunos lineamientos de la paz total a la que hacías referencia. Es decir, más o menos crea ese andamiaje para poder tener un piso jurídico para el sometimiento de estas estructuras ante la ley. Y finalmente, abre la posibilidad de que personas que habían sido excluidas del trámite de justicia y paz, algunos paramilitares, algunos comandantes paramilitares ya han sido, como es el caso, por ejemplo, de Jorge 40, que puedan tener una segunda oportunidad de volver por una única vez ser judicializados de nuevo a través de este mecanismo de justicia transicional. Yo creo que, de grosso modo, esos son como tres de los elementos novedosos que trae esta ley. Yo creo que... Abogado, eso, déjeme, yo ahí lo interrumpo porque usted nos hace un resumen perfecto de qué es lo que trae la ley de novedoso, y yo pues lo traduzco en un lenguaje que tal vez sea más coloquial para todos, y es, ahí puede entrar casi que cualquiera. En ese proyecto, ahí cabría casi que cualquiera que haya participado en el conflicto armado. Políticos, empresarios, a pesar de que esos aparecen como terceros que podrían, si quieren, comparecer o no, y como que se crearía un sistema jurídico para que ahí entre todo el mundo y tengamos más o menos, entre comillas, esa famosa ley de punto final de la que estamos hablando desde ayer. Ustedes, desde el colectivo, que han sido abogados de tantas víctimas en el país, ¿qué opinan de eso? ¿Qué opinan de que estemos hablando y que haya pues casi todos los sectores apoyando casi que una ley de punto final, pues disfrazada en esta ley de segundas oportunidades que presentó el senador del partido de la U? Apoyado por el resto de bancadas, porque eso no es solo el senador. No, yo hago ahí como varias observaciones, porque igual el proyecto de ley es complejo y hay que hacer comentarios como en diferentes niveles, pero... lo que hace es crear, o más bien ampliar, un mecanismo de justicia transicional aplicable, eso sí, digamos, a varios actores, como dices, a terceros civiles, a integrantes de grupos armados y estructuras de alto impacto. Pero finalmente se trata de un proceso de justicia transicional que va a llevar a la imposición de sanciones, en este caso sanciones alternativas como lo establece la ley, que implican una reducción considerable, ahí sí, de las penas que ordinariamente tendrían lugar frente a este tipo de actores. Pero es diferente esto a una ley de punto final en la medida en que aquí sí se está creando un procedimiento para investigar, para juzgar y para sancionar a las personas responsables de los crímenes pues que se van a investigar en este caso, relacionados con el conflicto, la violencia política, y si se aplicará también a estructuras de alto impacto, imagino yo que no solamente relacionados con el conflicto armado, sino
relacionados con, digamos, los modus de actuar de estas estructuras criminales. Pero sí creo que hay que introducir una diferencia, y es que la ley no está proponiendo, por lo menos no de entrada, una amnistía o un indulto generalizado para todos los actores. Está imponiendo o creando un modelo de justicia transicional, bueno, el modelo de la Ley de Justicia y Paz, para aplicarlo a otros actores, pero que sí implica, digamos, la judicialización de los hechos y de los responsables. Es más, pues en Justicia y Paz se han producido hasta la actualidad, yo creo que alrededor de unas 40 sentencias judiciales que abordan, yo creo que miles, cientos de miles de hechos ocurridos en el marco principalmente de la violencia cometida por grupos paramilitares. Doctor Escobar, lo cierto es que desde el 7 de febrero, con la carta de crítica que mandó el exsecretariado de la FARC, que le mandó al presidente Gustavo Petro, criticando la JEP, pues muchas personas empezaron a pensar, y muchos empezó a hablar de la ley de punto final, que además el nombre es brutal porque evoca esa ley de 1986 de Raúl Alfonsín en Argentina, pues que lo que hacía era perdonar o echar a un lado, pasar la página a crímenes de Estado. Y en ese sentido le quiero preguntar por el caso, ustedes del pool de abogados, de algunos de abogados de víctimas que fueron a Argentina a llevar el caso del expresidente Álvaro Uribe. Si saliera adelante una ley de estas, es decir, una propuesta como la del senador Correa, este caso que ustedes tienen en Argentina y que un fiscal aceptó estudiar, ¿cómo se alimentaría? ¿De qué tipo de información? ¿Cuál sería la jurisdicción que empezaría a proveer? Y si cambiarían las cosas con ese caso en Argentina. Bueno, yo lo primero que señalaría es que esto no cambia las reglas de juego para la investigación de quienes han ejercido el cargo de la presidencia de la República, como no lo hizo la JEP en su momento, tampoco lo hace esta ley, y en ese caso quienes ejercieron este cargo siguen siendo investigados a través de el proceso en la Comisión de Acusaciones, que pues todos saben que es conocida coloquialmente como la Comisión de Absoluciones. La única forma de ser juzgado a través de esta ley, que reitero, sigue los parámetros de la Ley de Justicia y Paz, es presentando voluntariamente una solicitud una postulación, una solicitud de acogimiento para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Y en este caso yo veo realmente muy improbable que pues la figura del expresidente Álvaro Uribe se vaya a acoger cuando ha gozado de, pues digamos, de la protección de incluso de fiscales generales de la nación. Sí, señor Escobar, todo esto que se ha hecho en materia de justicia transicional se ha hecho con dos premisas fundamentales. Una, parar la guerra, los ciclos de violencia, y dos, pues darles a las víctimas lo mejor posible, ¿no? Ya que no les pueden devolver a su familiar asesinado o las tierras que les quitaron, lo que sea, por lo menos dar un componente de verdad. El punto es ¿hasta cuándo tendríamos que seguir extendiendo esas oportunidades, crear esas segundas oportunidades, crear incluso esos puntos finales para que se queden complacidas las víctimas y para que se cumpla ese propósito de parar la guerra? Porque si lo analizamos, pues sí, el proceso de paz con los paramilitares paró unas guerras que se reciclaron después, no necesariamente por los mismos protagonistas, y sí, un número de víctimas importante obtuvo verdad, pero ante la magnitud de la cantidad de víctimas que hay en Colombia, pues termina siendo insuficiente. Entonces, ¿hasta cuándo tendríamos que extender esas segundas oportunidades? Bueno, eso es una pregunta creo compleja, que también hay que responderla pues a la luz de lo que ha sido la historia del conflicto en Colombia. Desafortunadamente creo que es la primera vez que se plantea esa ambición de tener una paz total con los diferentes actores armados que operan simultáneamente en el país. En el pasado esas agendas de negociación han sido dirigidas a algunos grupos armados de manera individual, lo que genera, claro, este tipo de frustraciones, o que leamos, digamos, esa agenda de paz como permanentemente en el tiempo sin que llegue como al punto de conclusión. Y a eso hay que añadirle que en algunos casos, pues todos los procesos de paz
enfrentan dificultades, disidencias y demás. Yo creo que pues las agendas de paz, yo no sé si este es el caso, porque igual creo que a este proyecto de ley le falta todavía mucha más discusión en el Congreso, que sea enriquecido por las organizaciones de víctimas. Me imagino que delegados también de las estructuras que negocian con el gobierno lo van a hacer, pero en general los procesos de justicia transicional parten de que es imposible que la administración de justicia de un país como Colombia pueda abordar todos esos fenómenos de violencia en circunstancias ordinarias. Es decir, si no estuviera esta ley, también sería muy difícil que la justicia le pudiera ofrecer soluciones a las víctimas. Y que justamente se crean estas leyes para, por un lado, facilitar la incorporación de esos grupos a la vida civil, que se desmovilicen, pero al mismo tiempo esa finalidad que es importante a la luz de un país que reconoce la paz como un derecho constitucional, también es importante y una obligación internacional garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y para eso hay diseños institucionales que pues nunca suelen ser perfectos y siempre enfrentan desafíos. Hoy los enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz, hace un tiempo Justicia y Paz, y hoy queremos ampliar Justicia y Paz. Yo creo que es fundamental para que las víctimas se sientan reconocidas que estos diseños institucionales, estas leyes, tengan mecanismos de participación, para que las víctimas se sientan claramente reconocidas y puedan participar y exigir. Yo creo que es muy importante que estas investigaciones no vayan dirigidas únicamente frente a los integrantes de grupos armados, sino que es importante para cerrar esos ciclos de violencia que también vayan dirigidas a quienes desde siendo, por ejemplo, terceros civiles, apoyaron, financiaron, contribuyeron de algún modo al conflicto. Y ojalá que eso pueda hacerse pues en el marco de una verdadera contribución a la paz, de una verdadera contribución a la verdad, y que ojalá pues puedan generar las condiciones para cerrar estos círculos de violencia. Ahora, esa pregunta es difícil responderla justamente por la historia de violencia que sigue tan vigente en este país, desafortunadamente. Abogado Escobar, como usted muy bien le ha dicho, a ese proyecto de ley pues le falta mucha discusión, participación de las víctimas, debates alrededor del tema, pero lo cierto es que cuenta con el apoyo de todas las bancadas, menos la del Centro Democrático. Lo que quiere o lo que entiende uno es que es un proyecto que avala la clase política de nuestro país, y por eso nos parecía importante discutirlo. Ustedes desde el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que representan a tantas víctimas y que conocen el proyecto, como bien lo hemos podido ver en esta entrevista, ¿apoyan el proyecto? ¿Les gusta el proyecto de generar ese andamiaje jurídico que usted dice acá no es un punto final? Eso es algo mío que yo digo, es como una especie de tener un punto final disfrazado, pero usted dice no, es una estructura jurídica para poder materializar esa paz total y cumplir los estándares internacionales. Ustedes desde el colectivo, como representantes de muchas de las víctimas del país, ¿les gusta ese proyecto? Bueno, María Camila, no, el proyecto es muy nuevo, hasta ahora lo estamos evaluando, estamos fijando una posición, pero sí te puedo asegurar que en los escenarios participativos que hay en el Congreso, en las audiencias públicas, cuando se convoquen, vamos a llegar allá con propuestas con el objetivo de que se maximicen los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación de las víctimas, que podamos hablar de una paz integral, de una paz total, porque creo que ese es un objetivo que tenemos todos los colombianos, más allá de que tengamos metodologías o modelos diferentes para lograr ese objetivo, que creemos que para llegar a ese sí tiene que haber verdad, justicia, y que no puede haber impunidad, ¿no? Y en ese sentido nosotros vamos a presentar nuestras observaciones. Yo creo, con lo que he tenido la posibilidad de leer el proyecto, que recoge, por ejemplo, experiencias positivas del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero creo que tiene muchos vacíos a la hora de reconocer mecanismos concretos para la participación de las víctimas. Entonces, un poco para contestarte de manera más precisa, vamos a evaluarlo bien y a fijar una posición, pero creo que nuestra postura va a ser, en cualquiera de los casos, seguir contribuyendo para que aquellas medidas o instrumentos judiciales para juzgar las graves violaciones a los derechos humanos y a los máximos responsables se adecúen a los estándares internacionales y a los derechos de las víctimas. Pues es el abogado Sebastián Escobar, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Abogado, mil gracias por estar con nosotros, por hablar de ese proyecto que, si bien es muy nuevo, es importante hablar de él por cuenta de lo que se empezó a discutir ayer, de una ley de punto
que proponen diferentes actores del conflicto en nuestro país. Mil gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y seguiremos hablando y así